Fueron 7 las consideradas maravillas del mundo antiguo. Entre ellas, los jardines colgantes de Babilonia, la estatua de Zeus en Olimpia, el faro de Alejandría. La cámara de ámbar no fue una de ellas, pero sí fue considerada la 8ª maravilla del mundo. Sin embargo, esta estancia, una habitación entera, fue vista por última vez en lo que actualmente es Kaliningrado, en Rusia. Y desde entonces nadie sabe su paradero. ¿Cómo puede una habitación entera desaparecer sin dejar rastro? La cámara de ámbar era una habitación con las paredes cubiertas con paneles hechos con 6 toneladas de ámbar y adornadas con láminas de oro, mosaicos y espejos. El ámbar es una resina fosilizada de origen vegetal que tarda más de 40.000 años en formarse. Está considerada como una piedra semipreciosa y suele ser utilizada en joyería, aunque también es muy apreciada debido a la gran cantidad de restos fosilizados en ella que se han podido encontrar y que han servido para conocer especímenes de hace millones de años. Esta cámara fue creada como un himno y una celebración a la belleza del ámbar. Este proyecto inició en el 1701 con el propósito de instalarse en el Palacio de Charlottenburg, la antigua residencia real prusiana, y que actualmente se sitúa en Berlín. Por aquel entonces era la residencia de Federico I de Prusia. Fue diseñada por el escultor barroco Andreas Schlatter y pretendía ser el salón más deslumbrante de todo el palacio. Gottfried Wolfram, maestro artesano, fue quien se encargó de la fabricación junto con experimentados maestros del ámbar. Finalmente, esta habitación se instaló en el Palacio de la ciudad de Berlín, el cual era también la residencia real, aunque no permaneció allí durante demasiado tiempo. Pedro el Grande de Rusia, en una de sus visitas a la ciudad, se enamoró de la belleza de esta habitación y en el año 1716 el hijo de Federico I, Federico Guillermo I, ya habiendo muerto su padre, decidió regalárselo como una manera de sellar la alianza entre Prusia y Rusia contra Suecia. El diseño original no se trasladó tal cual de Berlín a Rusia, sino que se desmontó cuidadosamente y se volvió a montar por artesanos especializados en el tratamiento del ámbar en la recién fundada San Petersburgo, concretamente en el Palacio de Catalina, por petición de Isabel I, hija del zar. Este palacio se encuentra en la Villa de los Zares y era el lugar donde la familia imperial rusa pasaba los veranos. Pero las paredes de aquel palacio eran tan grandes que el zar ordenó que esta sala se ampliara para poder encajarla allí y los 450 kilos que formaban esta hasta entonces se convirtieron en un total de 6 toneladas de ámbar. Al diseño original, además de ampliarse estos paneles de ámbar, se le añadieron espejos venecianos, figuras de oro, paneles de mosaico florentino e incrustaciones de nácar y se convirtió en uno de los salones más majestuosos del mundo. En el año 1775, la cámara ya estaba totalmente instalada en el Palacio de Catalina. Allí se mantuvo durante más de 200 años, resistiendo al ascenso y la caída de múltiples monarcas, incluso a la sangrienta revolución bolchevique. Esto fue hasta 1941, cuando la Operación Barbarroja de Hitler llamó a las puertas de la Unión Soviética. Operación Barbarroja fue el nombre en clave que se dio a la invasión de la Unión Soviética por parte de la Alemania nazi y algunos de sus aliados, y comenzó el 22 de junio de 1941 durante la Segunda Guerra Mundial. Ante esta amenaza y con las tropas enemigas acercándose, los cuidadores del palacio entraron en pánico. Anatoly Mikhailovich era uno de estos trabajadores. Él era historiador y dirigía el Museo del Palacio, por lo que fue quien se hizo cargo de la evacuación de todas las colecciones que había en este museo para evitar que fueran robadas. Sin embargo, no le resultó tan fácil hacer esto con la habitación de ámbar. En un primer momento se intentaron mover los paneles para poder llevarlos a un sitio seguro, pero después de tantos años el ámbar se había secado y se había vuelto muy quebradizo, por lo que finalmente se decidió no desmontarla por miedo a destruirla. La gran idea de Anatoly fue cubrir las paredes con tela y tapices y cubrir el suelo con arena, en un intento porque los alemanes no descubrieran lo que había detrás. Hitler ya sabía de la existencia de esta joya y también sabía dónde encontrarla, por lo que no tardaron nada en dar con su paradero. De hecho, los alemanes no solo la buscaban porque a Hitler le gustara, sino que reclamaban que realmente aquella cámara era suya, ya que había sido creada y diseñada por artistas alemanes y por tanto les pertenecía.
Claramente el plan de esconderla no funcionó y los alemanes tardaron solo 36 horas en desarmarla y meterla en caja. Anatoly terminó tan traumado por no haber podido salvar la habitación de las manos de los nazis que dedicó el resto de su vida a buscarla. La habitación, ya en manos de los nazis, fue llevada en tren al castillo de Königsberg, lo que es la actual Kaliningrado, que por entonces estaba controlado por los alemanes, para almacenarla y exhibirla en el palacio de la ciudad. Este fue el último viaje conocido de esta famosa sala. Allí se volvió a montar y ese mismo año se abrió al público una exposición para mostrarla que causó sensación y que incluso sirvió como propaganda política. La cámara de ámbar ya era conocida y admirada por todo el mundo, y el robo de esta delante de las narices de los soviéticos demostraba su superioridad con respecto a ellos y la seguridad de que más pronto que tarde los derrotaría. Sin embargo, la guerra no iba muy bien para los alemanes y estaban muy preocupados por perder su botín y su terreno frente a los aliados. Es por esto que la habitación volvió a ser desmantelada por orden de Hitler tan solo 2 años más tarde, con la intención de mantenerla oculta y así protegerla y ponerla a salvo. A finales de agosto de 1944, Königsberg fue duramente bombardeada por la Real Fuerza Aérea Británica y la artillería de los aliados, y el castillo quedó reducido a escombros. Sin embargo, cuando las fuerzas terrestres rusas llegaron, no encontraron ni rastro de la sala de ámbar ni de sus restos. Alfred Roth, el director del Museo de Königsberg, juró a sus superiores que los paneles habían sido rescatados de las bombas. Incluso su hijo afirmaba que su padre le había dicho que la sala había sido trasladada a un lugar seguro. Sin embargo, una semana antes parecía haber afirmado a una amiga en la intimidad justo lo contrario, contándole que todo había sido destruido. En cualquier caso, la verdad es que Rode tenía muchas razones para ocultar la verdad. Por un lado, si realmente la habitación había sido destruida, nadie iba a querer ser culpado por ello, y mucho menos cuando había gente que afirmaba que los propios soldados rusos le habían prendido fuego accidentalmente mientras celebraban su victoria. No le habrían prendido fuego a la habitación en sí, sino que por lo visto habían ido prendiendo fuego en la ciudad, en diferentes escombros, y accidentalmente había caído la cámara. Pero en caso de que la cámara hubiera sobrevivido, Rode, creo que he dicho su nombre de 20 maneras diferentes, tampoco habría querido decírselo a nadie que a sus más allegados. Hay quien aún sigue pensando que realmente consiguió sacar la sala de la ciudad y que se llevó a la tumba el secreto de su ubicación. Además, esta pérdida era bastante conveniente, ya que ayudaba a los rusos con las reclamaciones por restitución contra Alemania después de la guerra, que es como una especie de indemnización por todos los bienes que han sido dañados o destruidos. Los soviéticos, después de estos hechos, mandaron a un profesor llamado Alexander Brusov a averiguar lo que había pasado realmente. Este hombre afirmó que no había señales ni de la cámara de ámbar ni de sus restos y concluyó que había sido destruida. Pero Anatoly no tardó en denunciarlo ante la KGB ante estas afirmaciones. Comenzó entonces una búsqueda masiva detrás de este tesoro de ámbar perdido. La KGB rastreó todos los túneles y cámaras ocultas que había bajo la ciudad de Königsberg, pero fue en vano. Tal vez los años de búsqueda por parte de la KGB no fueron más que una artimaña para ocultar la vergüenza de haber destruido su propio orgullo en el bombardeo del castillo de Königsberg. Hubo residentes de la ciudad que afirmaron que se habían encontrado partes de la habitación en la bodega, pero esto podría haber sido mentira o podría haber sido verdad y negado por las autoridades rusas para que las culpas siguieran recayendo en los nazis. Después de que comenzaran estos rumores, de hecho, el acceso al castillo se cortó de un día para otro, a pesar de las protestas de absolutamente todo el mundo. Pero hay más, y es que se ordenó destruirlo, lo que impidió por completo que se siguiera investigando sobre el último paradero conocido de la sala. Hubo testigos que afirmaban que habían visto cómo realmente la sala se empaquetaba y se colocaba a bordo del Wilhelm Gustloff, un barco de transporte alemán que formó parte de la operación
Aníbal. La Operación Aníbal fue un operativo militar que se desarrolló con el objetivo de evacuar a la población civil y las fuerzas alemanas para evitar que cayeran en manos soviéticas. Pero este crucero había sido hundido por un submarino soviético al poco tiempo de zarpar el 30 de enero de 1945, convirtiéndose, por cierto, en la tragedia marítima con mayor número de víctimas mortales hasta la actualidad, ya que murieron hasta 9.000 personas. Sin embargo, los restos de esta embarcación han sido ya revisados varias veces y de momento no se ha encontrado nada allí relacionado con la habitación de ámbar. Una línea de investigación indica que en Alemania se encontraron algunas partes que habían decorado la habitación, como un mosaico de piedra italiano que formaba parte de un conjunto que había decorado la cámara de ámbar y que estaba en posesión de la familia de un soldado que decía haber ayudado a empaquetarlo y que al parecer lo había robado. Este mosaico, de hecho, se le arrebató a la familia y se usó en la reconstrucción de la cámara de ámbar que veremos más tarde. Los nazis habían escondido muchas obras de arte en sitios de difícil acceso y no habían dejado ningún tipo de documentación que ayudara a encontrarlas, por lo que si en verdad se consiguió desmontar y esconderla en algún sitio, es muy difícil que se dé con ella. Pasaron los años y el gobierno ruso no consiguió ninguna pista. Y ante la desesperanza del pueblo, en el 1979, el gobierno soviético decidió que se construiría una réplica que se colocaría una vez más en la Villa de los Zares, en el Palacio de Catalina. Esta réplica tardó en construirse 24 años y se utilizaron dibujos y diversas fotografías en blanco y negro para duplicar la estancia original. En 2003, el trabajo de los artesanos que colaboraron en esta reconstrucción se había completado en su mayoría y la sala fue inaugurada en el año 2003 para celebrar el 300 aniversario de la ciudad de San Petersburgo. Como dice el dicho, sin cuerpo no hay delito. Y aún son muchos los que piensan que esta sala se encuentra oculta en algún lugar y que algún día verá la luz, o que yace en el fondo de algún océano, sucumbiendo lentamente al agua del mar. Si me preguntáis a mí, yo pienso que la habitación fue destruida y que los soviéticos lo ocultaron por vergüenza, pero la realidad es que no podemos saber con certeza lo que pasó. Sea como sea, de momento no tenemos ni idea de lo que pasó. Así que eso ha sido todo. Si te ha parecido interesante, déjame un comentario y dime lo que opinas. O sea, ¿piensas que realmente está oculto en algún escondite nazi? ¿Piensas que realmente se destruyó? Suscríbete si te ha gustado el vídeo. Te dejo por aquí también mis redes sociales en algún sitio y nos vemos en la próxima.